Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Actualidad para Todos. Nuestros queridos amigos Emilio y Juan y Emilio, les estamos muy agradecidos y a todos vosotros por compartir este programa de actualidad donde compartimos temas que están ocurriendo y que damos otra visión desde un punto de vista, digamos, más interior, más personal, más trascendente, suelo decir yo. Hace poco hemos tenido una fiesta grande en Sevilla. En otros sitios quizá no sea hay tanta fervor, que es la Semana Santa. Y me llama mucho la atención, yo hace muchos años que no veo ningún nazareno, ¿no? Pero me llama mucho la atención con la que está cayendo, con la crisis de refugiados que hay, el poder que tiene de convocatoria una Semana Santa como es Sevilla. Yo recuerdo que con toda la anécdota me surge, hace unos años con mi hija, con Paula pequeñita, fuimos al centro y estaban trasladando un paso. Y un paso que se veía la cruz vacía y la madre. Entonces empezaron a sonar la música y, papá, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y nos acercamos. Y entonces Paula preguntó, papá, ¿y esta es la madre de Jesús? ¿Y por qué está llorando? Digo, por su hijo, que está muerto. Y dijo, ¿y dónde está Jesús? Que no está ahí en la cruz. Y entonces me quedé reflexionando, ¿dónde está Jesús? Y por aquel entonces había las crisis de las pateras, había muchísimas pateras que están viniendo a España, y ahora mismo se da la circunstancia de todos los refugiados, la gran crisis migratoria que está teniendo Europa en concreto con toda la gente que está huyendo de las guerras que está producida, que hemos comentado otras veces. Entonces un tema que me apetece que compartamos. ¿Qué sentís de esta feria? En fin, todos apropiados, lo sabemos ya, pero para vosotros, ¿cómo vivís esta semana grande de Sevilla? En España en muchos sitios, pero en Sevilla especialmente. ¿Habéis visto muchos nazarenos? Bueno, yo tengo una vivencia singular por dos razones. En primer lugar, porque vivo en el centro y entonces por delante de mi casa pues pasan todas las procesiones, no todas, no, pero casi todas, parece que las más importantes. Y en segundo lugar, porque la familia de mi esposa, y a ella sobre todo casi diría, pues le encanta la Semana Santa. Entonces, pues claro, tengo que vivirla directamente, ¿no? O sea que veo a la familia disfrutar tanto, pues que me siento feliz de ver que a mi alrededor la gente sea feliz, pero a mí me resulta, debo reconocerlo, un poco cansado por entrar en ese lío que supone, y luego porque yo lo reconozco con toda modestia, yo esto no lo entiendo, ni aquí, ni en Málaga, donde yo vivía antes, ni en Granada, en donde son ciudades en donde se vive la Semana Santa de manera desigual. Eso es muy bonita, pero en cualquier caso con una atmósfera relativamente parecida, sí, y con un fenómeno litúrgico, social y demás, pues también de la misma naturaleza. Y yo eso pues no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Honestamente lo digo, no puedo decir otra cosa. Yo no entiendo a estos amigos que son ateos y le rezan a una virgen, que están reclamando constantemente la laicidad, la confesionalidad, y que lagrimean delante de un Cristo, y que están diariamente combatiendo y criticando el poder de la Iglesia, y que pertenecen a cofradías. Entonces yo modestamente no lo entiendo. Debe ser que yo tengo una incapacidad para entender cosas que son del común entender de otra gente, y por lo tanto yo no lo entiendo, lo respeto. Intelectualmente no en demasía, porque me parece que la articulación del discurso no es muy potente, en mi opinión muy modesta. Y dicho eso, pues también debo de reconocer
que es un evento, una fiesta, una liturgia, como se quiera llamar, que tiene momentos de indudable belleza, de plástica, ¿no? A lo mejor os va a sorprender, pero a mí al principio me advirtieron la amenaza que suponía la música del Cristo de los Gitanos que pasa, bueno, de la banda, que pasa como a las 5 de la mañana por delante de mi casa. Y luego he descubierto que a mí me gusta oírla, ¿no? Aunque sea a esa hora, porque creo que es una cosa que es verdaderamente valiosa en sí misma, como incluso me atrevería a decir, en el mejor sentido del término, como ruido, ¿no? Es decir, es una de las maneras de hacerse notar, de hacerse sentir más impresionantes que vista, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso de la Semana Santa de entrada, ¿no? Y luego yo creo que hay otra dimensión que también es interesante, quizás ya como economistas o como pensadores de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible, como tú apuntabas, que en una sociedad y en un momento en el que la gente tendría tanto que llorar, y tanto que sufrir, y tanto que denunciar, y tanto que rechazar, lo que concite la congregación de la gente y la manifestación de la gente, sean cosas puramente formales, para algunas personas sin duda no, pero en general, ¿no? El turista que yo veo por allí, que viene de Suecia y se pone allí a ver un paso, no creo que esté sintiendo o que haya venido como, ¿no? Entonces eso, que yo decía que uno se pregunta, pero que en el fondo me temo que quizás nos podría llevar a pensar que lo que ocurre es que quizás esta algarabía o esta explosión de sentimiento tan impresionante, de sentimiento quizás entre comillas, sea lo que permite que la gente mire a donde tenga que mirar, es decir, que sea como el dedo que se mira en lugar de ver las estrellas, ¿no? O en este caso el sufrimiento de los demás. Yo entiendo que la gente se emocione viendo el sufrimiento de un Cristo y que no estemos haciendo nada cuando sabemos del sufrimiento de tanta gente. Pero bueno, eso también forma parte de mi escaso entender de algunas cosas que me rodean, ¿no? Bueno, que no lo digo con ironía, de verdad que no, lo digo sentir, honestamente. El sentir. Yo que decía eso, ¿dónde está Jesús? La reflexión mía, ¿estará aquí con estos señores con traje, con corbata de seda, con la señora? ¿O estará en el estrecho con las pateras? Y ahora estará ahí en Grecia con esta gente que están allí. ¿Dónde estará Jesús? Son temas fuertes, ¿eh? Desde la perspectiva personal, yo he vivido la Semana Santa, el único sitio que la he vivido ha sido en Sevilla, en cuanto que no he residido nunca en otra ciudad, por lo menos con el tiempo suficiente como para experienciar lo que es un fenómeno como ese. Lo he vivido de todas las formas posibles. Yo recuerdo de comenzar a vivir la Semana Santa cuando tenía 11, 12, 13 años, que era la oportunidad para salir de casa, para llegar tarde. Sí. Claramente lo recuerdo como un momento en el que lo que hacíamos es ligar. Salíamos a las pandillas de niños y buscábamos las bullas, las aglomeraciones, la salida de los pasos para irnos acercando a grupos de niñas, y a partir de ahí, como las salidas son largas, entablar alguna conversación, que diera pie a que después te fueras a tomar algo. Y de esa forma yo he vivido la Semana Santa muchos años, desde los 11, 12, 13 hasta los 16, 17. Hay un momento determinado en mi vida en el que la Semana Santa desaparece por completo. Y la Semana Santa vuelve a reaparecer muchos años después, en torno a finales de los años 90. Y ahí vivo la Semana Santa de una manera, no fueron muchos años, pero lo viví de una manera distinta, e incluso llegué a salir de Nazareno, en una hermandad además señera de Sevilla, la primitiva, la más antigua, que era la Hermandad del Silencio. No obstante, a partir ya del año 2005, 2006, que yo recuerde, por tanto unos 10 años, 12 años, también entendí que eso era un ciclo terminado, y desde entonces prácticamente no veo Semana Santa. Por ejemplo, este año no he visto un nazareno. Por otra parte, he vivido la Semana Santa desde el punto de vista institucional. Eso sí fue para mí una experiencia.
es mejor dicho, el no vivirla. Me refiero al hecho de que durante 10 años yo estuve de concejal, teniente de alcalde y vicealcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Y me llamó mucho la atención que cuando tú llegabas de concejal, uno de los elementos que eran, por así decir, parte del ritual de concejal era hacerte un chaqué para salir en Semana Santa y conmemoraciones religiosas aledañas. Y bueno, yo me parecía absurdo hacerme un chaqué y llevar a cabo esa actividad. Y me negué a hacerme uno. Pero fui el único de toda la corporación municipal y otra persona de Izquierda Unida los que no nos hicimos un chaqué, porque el resto se lo hicieron. Y la Semana Santa se vivía con turnos de guardia en los palcos del ayuntamiento y era un auténtico, es decir, que la gente no competía para no estar, para librarse del marrón, sino competía para estar. Y por las noches presidir, la madrugada en particular, presidir la Semana Santa en el Ayuntamiento de Sevilla era algo bueno, que se tenía como una cosa muy importante en términos políticos y en términos institucionales. Y la verdad es que a mí eso me impresionó. No me podía imaginar, aunque eso lo sabía, conocía esta costumbre de sobra, pero hasta que no estuve por dentro y lo pude ver en primera persona, no pude ver la dimensión. Una dimensión que después ha ido acompañada, me consta que también en otros sitios, voy a poner dos ejemplos, a que la Semana Santa tiene una expansión creciente desde hace aproximadamente un par de décadas. Pongo dos ejemplos. Sevilla Ciudad. En Sevilla Ciudad la Semana Santa se está convirtiendo en un problema de gestión real de la ciudad por la proliferación de hermandades. Hermandades que además no son las tradicionales del casco histórico, sino que están proliferando en barriadas nuevas, en barriadas muy alejadas del centro histórico. Con lo que la incorporación de esas hermandades a la carrera oficial, que es lo que quieren y legítimamente pueden pretender, pues se convierte en un problema de gestión. Lo van haciendo como en cuentagota, el Consejo de Hermandad y Cofradía lo va haciendo a cuentagota, pero se van incorporando hermandades que están muy lejanas. No sé, recuerdo ahora, por ejemplo, la incorporación no hace demasiado tiempo del Cerro del Águila, que supone un recorrido que atraviesa la ciudad entera. Lo que hace que la propia ciudad tenga un problema de gestión en cuanto a que no es como la feria, que se realiza en un sitio casi exterior de la ciudad y punto, sino que la Semana Santa recorre arterialmente, vertebralmente la ciudad de una forma tremenda. Y hay una proliferación de hermandades en ese sentido. Y esta última Semana Santa la he pasado fuera de Sevilla, en un pueblo del sur de Extremadura, un pueblo muy pequeñito, de 1.100 habitantes, en donde nunca había habido hermandades que salieran a la calle, ¿no? Se sacaba un Cristo, una Virgen, pero una cosa muy modesta, muy sin... Y ahora es todo lo contrario, es decir, ahora ya hay 3 procesiones, la gente se viste de nazareno, o se visten por lo menos, hay quien se viste de nazareno y los que lo sacan, porque allí como en Málaga, saben cómo en trono, los que llevan los tronos se visten de una determinada manera, y me ha llamado mucho la atención de que en un pueblo al que estoy yendo desde el año 1982, donde nunca había existido nada de esto, pues ahora existe y además con un fenómeno social dentro, eso sí, de las dimensiones del pueblo. Bien, dicho todo esto, la Semana Santa tiene una dimensión económica, a mi juicio, que es muy importante de tener en cuenta, además, aquí que hablaba mucho de economía. Sí. Yo recuerdo cuando entré en el ayuntamiento, lo hice como teniente de alcalde de Economía y Empleo en el primer mandato, y uno de los temas que me llamó la atención fue encargar un estudio del impacto socioeconómico de determinados eventos en la ciudad, y uno de ellos la Semana Santa. Claro, ahí me di cuenta que la Semana Santa en particular en Sevilla no dura una semana, dura un año. Yo sé que eso puede parecer raro, pero aquí no hay una Semana Santa, hay una semana que se extiende durante todo el año y que además tiene unas implicaciones económicas muy potentes. Por ejemplo, en todo lo que es imaginería, orfebrería, etcétera, etcétera, bordado. La ciudad de Sevilla es un referente mundial en estos momentos porque ese tipo de artesanía se ha diluido en casi todas las partes del mundo y sin embargo aquí, gracias a la Semana Santa, esos talleres no solamente no han desaparecido, sino que se han potenciado. Pero claro, en otros territorios donde no existe este fenómeno, esos talleres con el paso del tiempo han ido desapareciendo. Y los talleres de hoy en la ciudad son referentes. Yo tuve oportunidad de conocer en ese momento muchos talleres y como sus productos, perdonar por la expresión a la persona que le pueda hacer ir eso de llamar productos al tema de imágenes, etc. Pero esos productos fruto de la artesanía se venden en el mundo entero. Además, con las nuevas tecnologías permiten hacer maquetas en 3D que la otra persona puede ver. Recuerdo perfectamente un Cristo para una hermandad de Buenos Aires, hecho aquí en la ciudad de Sevilla, y yo pude contemplar cómo en ese 3D tú estás viendo el Cristo perfectamente y con el zoom puedes ir a los detalles y decir quiero más sangre por aquí o quitarme un poquito de sangre por allí.
Concretamente, en aquella época, no sé si habrá habido alguna pequeña variación del conjunto del Producto Interior Bruto de la ciudad de Sevilla, el 3,7% lo conllevaba la Semana Santa. La Semana Santa entendida como la semana, movimiento de restauración, hotelero, etcétera, etcétera, pero después entendido también como todas estas actividades que se mantenían durante todo el año y que movían un significativo número de empleos. Eso desde el punto de vista económico. Y el fenómeno de la Semana Santa también, quizás derivado de esto, me llamó la atención ahora desde un punto de vista, vamos a llamarlo, antropológico. Es decir, tuve curiosidad en un momento determinado de mi vida de meterme en el porqué la Semana Santa es como es, por qué tiene la señal de identidad que tiene, y me encontré con un hecho que creo que es incuestionable porque es un hecho histórico. El origen de la Semana Santa tal como la conocemos, porque antes existía, pero de una manera muy diversa, muy distinta, está en el Concilio de Trento. Ahí el Concilio de Trento, que dura mucho tiempo y que ocupa gran parte y fundamentalmente la parte central del siglo XVI, el Concilio de Trento para la Iglesia Católica es un momento delicado porque coincide en primer lugar con el reformismo luterano, que le da un mazazo a la Iglesia Católica, pero no solamente coincide con eso, sino coincide con otros muchos movimientos alternativos dentro de la propia Iglesia Católica. Pongo un ejemplo, el alumbradismo, que a lo mejor le suena muy poco a la gente, pero fue un movimiento que en ciudades como Valladolid, como Sevilla, como Valencia, en torno a la segunda mitad del siglo XVI, tuvo mucha potencia. Bien, pues lo que hace Trento es buscar algo que arrime el agua a la sardina, es decir, cómo conseguimos captar otra vez el favor popular y que esos movimientos que se nos están hacia afuera, consigamos que sean movimientos hacia adentro. Y es ahí donde surge la importancia del rito, donde surge la importancia de sacar a la calle imágenes, y ya no solamente la Semana Santa, sino fiestas como el Corpus, que se potencian enormemente a partir precisamente del Concilio de Trento. En la ciudad de Sevilla tuvo una manifestación colosal y fue que la imaginería, fundamentalmente de Martínez Montañés y toda su escuela, en ese tramo final del siglo XVI y el inicio del siglo XVII, hace sus grandes obras. Pues los grandes escritos que pasean por Sevilla son precisamente de esa época. Y tiene una especial colisión con lo que fue el alumbradismo, que practicaba una Semana Santa distinta y que además tuvo una resistencia que, según los documentos que yo pude ver en esos momentos, duró hasta bien metido el siglo XVII, una resistencia de celebrar la Semana Santa sin imágenes, donde si había alguna imagen eran personas que escenificaban la pasión, pero no a través de la imagen, sino a través de personas. Y eso daba lugar a circunstancias muy curiosas en la ciudad de Sevilla, en cuanto a que a veces las personas iban vestidas con una indumentaria que con el sudor hacía que se transparentara el cuerpo, y eso era un escándalo para la Iglesia Católica, mientras que lo que quería fomentar era el alumbradismo, y hubo tensiones muy fuertes que finalmente lo resolvió la Inquisición a favor de la Iglesia Católica. Es decir, el origen estético, el origen ornamental, el origen ritual de la Iglesia Católica tiene su origen en Trento, y es simplemente una ración de la Iglesia oficial para intentar aglutinar, para intentar recoger y buscar poner sobre la mesa atractivos que estaban perdiendo ante el gran público. Y esos atractivos que la Iglesia Católica pone en vigor, y eso también tuve ocasión de incluso de escribirlo en un libro del año 2010, el año de 2012, que titulé 40 historias secretas de Sevilla que todo amante de la ciudad quisiera conocer. Hay un capítulo dedicado a la Semana Santa, al alumbradismo y a cómo esto se pone en marcha. Lo que hace el ritual de Trento es hacer suyas las costumbres paganas. Dicho con el mayor respeto a las personas que les gusta la Semana Santa y participan en ella. Pero la Semana Santa es puramente un fenómeno de creencias paganas. En ese texto me detuve con detalle al respecto. Pero, por ejemplo, todo el ritual, es decir, el llevar lo trascendente, el llevar lo espiritual al rito exagerado, al rito absolutamente exteriorizado, al rito que reúne grandes masas que viven el fenómeno de la aglomeración de masas, eso es puramente pagano. Eso desapareció con el cristianismo, desapareció en el mundo árabe con la religión musulmana, es decir, fue desapareciendo en los territorios a través de las religiones que hoy conocemos como las grandes religiones, y lo que hizo la Iglesia Católica fue recoger ese tipo de creencias y de rituales paganos y rescatarlos y vivenciarlos. Y hay otro elemento clave para entender el paganismo que tiene la Semana Santa, por muy raro que parezca, y es la proliferación de imágenes. El paganismo tenía una proliferación de dioses y de diosas. Lo que hace la Semana Santa es recoger ese testigo y activarlo. Y de hecho,
las personas que vivimos en ciudades como Sevilla sabemos que eso es así. Es decir, sabemos que la gente tiene incluso pugnas dentro de las vírgenes, como si cada una de las vírgenes o como cada uno de los cristos no representara lo mismo. Bueno, ¿qué más da la Virgen Macarena que la Esperanza de Triana? ¿Qué más da el gran poder que da el cachorro? Evidentemente no se te ocurra decir eso el círculo Semana Santero sevillano, porque estás diciendo una auténtica herejía, porque el gran poder no tiene nada que ver con el cachorro, de la misma forma que el cachorro no tiene nada que ver con el Cristo de los Gitanos, son cosas distintas, por favor. Y evidentemente la soledad de San Lorenzo es una cosa y la Macarena es otra cosa y la Esperanza de Triana son cosas radicalmente distintas, y te ocurra decir que es lo mismo, porque eso es simplemente te conviertes en herético cuando realmente la auténtica herejía es creer que son cosas distintas. Bueno, pues eso, Juan y Enrique, son costumbres paganas. Es el rescatar nuevamente, ¿no?, la proliferación de dioses y de diosas. Es lo que ha hecho la Semana Santa. A partir de ahí, la belleza es incuestionable, estéticamente es incuestionable. Y que se mezcla de todo, pues también es incuestionable. El propio hecho de que las hermandades sean de pasión o de gloria, ya lo dice todo. De quien lo vive, como un momento de vacaciones, de pasarlo bien, de juerga, de copa, de ver amigos, de ver amigas, etc. Y otras personas, sin embargo, que sí lo viven como un momento donde lo que hacen es recordar la pasión de Jesús, y a partir de ahí ponen un alma y ponen un corazón distinto. En fin, es el milenarismo religioso mediterráneo concentrado en una semana. Yo recuerdo eso con mi familia anterior, que era muy de Semana Santa, porque de hecho mi primer suegro era hermano y era de una junta directiva. Ahora tengo amigos que son hermanos mayores, se dice, ¿no? Y la verdad es que hacen labores, las cofradías, muy importantes de ayuda a tanto... Perdón, Enrique, eso dentro de ciudades como Sevilla es muy importante. Sí. Y ser hermano mayor de una hermandad no es cualquier cosa. Madre mía. No es cualquier cosa. Como presidente de un equipo de fútbol. Sí, yo diría que en Sevilla es más importante quizás que, bueno, el Betis de Sevilla se salva, pero el resto ya a partir de ahí los hermanos mayores de Semana Santa. Sí. Y era tremendo. A mí yo recuerdo que mi primer suegro preguntaba, ¿y esta qué virgen es? Digo, la Virgen María. ¿Pero qué virgen? Digo, la Virgen María. No lo sabe, no tenía nunca interés en saber que yo usaba la Semana Santa igual que tú decías, ¿no? Era un sitio cuando era joven espectacular para hacer amistades del otro sexo, ¿no? Porque era espectacular. Bueno, si os parece, pasamos a otro tema que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es la Feria de Abril. La Feria de Abril es otra conmemoración importante para Sevilla, donde se vive, yo diría, de todo también, y quizás mucha gente en exceso, de comer, de beber, de bailar, bueno, voy a parar aquí, de gastar, de todo, y también con una repercusión económica muy importante, y quizás con otra filosofía de fuera, pero que quizás también tenga muchas similitudes. ¿Cómo vivís la feria? ¿Qué sentís de la feria? Yo no puedo decir mucho porque yo he estado poco en la Feria de Sevilla, he estado en estos 8 años que llevo viviendo en Sevilla, y en la feria pues solo ir 2 o 3 días. Incluso decir que mi familia, la familia de mi esposa es igualmente que Semana Santera, una gran... Sí. Feriante, ¿no? Y entonces eso me hace que yo, pues... Tú te has añadido ahí. Sí, luego mi hija pequeña, que creo que va por el camino trazado por la madre, ¿no? Y entonces lógico, ¿no? ya le gusta vestirse, le gusta zapatear, le gusta bailar, está deseando que le enseñen, ¿no? Bueno, yo creo que como esto sí que sería una herejía decir como todas las ferias, ¿no? Pero eso ya no, pero me refiero que como esa reminiscencia originalmente, entiendo, ¿no? Pues de que los pueblos necesitaban de pronto un momento de expansión, ¿no? O sea, la vida en sociedades más agrarias era tan intensa, ¿no? Pues que tenía que haber momentos en los que, y también incluso en sociedades muy disciplinadas, desde lo religioso, desde lo político, pues esos momentos de eclosión y de descanso, de echarse a la calle, pues eran necesarios, ¿no? Quizás hoy no tanto, porque evidentemente pues las posibilidades de disfrute son mucho más numerosas, y por lo tanto pues cualquier fin de semana se puede convertir en una feria, ¿no?
pero bueno, creo que también forma parte, posiblemente, de un fenómeno que antes no no sé si ni siquiera llegué a apuntar, ¿no?, en relación con las cofradías. Quizá porque estamos viviendo un momento en el que las personas nos hemos desvestido de nuestra presencia social y colectiva en la vida cotidiana, ¿no? No tenemos casi vecinos, no tenemos plazas donde sentarnos, no tenemos congéneres, no tenemos personas a las que sentir como nuestro otro yo, nuestra otra parte. Nos hemos convertido, como dijo Margaret Thatcher, en individuos, hemos destruido la sociedad, por lo tanto los lazos de encuentro, los espacios de convivencia, de diálogo, de charla, de muestras mutuas de cariño, de respeto, ¿no? Entonces, no sé si en el fondo también esta eclosión de los encuentros multitudinarios que desde los años 80 empieza a darse. Cuando yo estudiaba en Málaga en una Semana Santa, incluso en Granada, cuando yo era joven, es verdad que había habido un momento de fútbol, pero luego cae y recuerdo haber visto procesiones en Málaga que iban 20, ¿no? O sea, que no tenía, y en Granada se pagaba yo no lo hice nunca, pero amigos míos le pagaban por ir en las procesiones, porque imagino que no tendrían cómo llenar aquello, ¿no? Y creo, intuyo, pienso, no sé si es una hipótesis acertada o no, porque también es posible que haya algo de búsqueda de ese encuentro, ¿no? Es decir, que justamente se haya reforzado esta tensión colectiva en unos momentos en los que en realidad estamos más solos que nunca, ¿no? Es verdad que la Feria de Sevilla no ha perdido nunca, seguramente, ¿no?, por lo que me cuentan y por lo que yo sé, esa pulsión, ¿no? Y posiblemente sea un fenómeno que ahora Emilio seguro que nos comenta otro secreto de la feria que no conocía, pero tengo un poco esa intuición también, ¿no?, que la gente, los seres humanos, necesitamos momentos de sentirnos, entre comillas, rebaño, ¿no? Es decir, porque somos seres sociales, nos gusta sentirnos parte de, y como nos han quitado eso, pues es posible que toda esa caseta, cofradías, asociaciones, peñas, como hay en otros sitios, pues sea la expresión de que nos gusta estar con los demás y que además queremos hacer también cosas colectivamente frente a los demás, ¿no? Pero no sé si eso es una hipótesis a lo mejor muy atrevida, ¿no? Bueno, tu sentir en todo caso, ¿no? Bueno, mi lucubrar, ¿no? O sea... Bueno, yo lo que puedo aportar, Juan ha puesto dos ideas sobre la mesa fundamentales, ¿no? Lo que son sociedades agrarias que buscan, entre comillas, pretextos, excusas, momentos de encuentro y de diversión, y después, aparte de ese origen agrario, en momentos concretos donde la sociedad va cambiando, el buscar puntos de encuentro, que se hacen difíciles por la propia dinámica, ¿no?, del día a día. Bueno, pues si esos elementos lo ponemos sobre la Feria de Sevilla, se cumplen radicalmente, radicalmente. Es decir, esos dos elementos marcan la historia de la ciudad y están desde su propio origen. Creo recordar, no me quiero equivocar en el año, pero que la Feria de Sevilla data de 1848, por el caso de mitad del siglo XIX. Es un hecho bastante conocido popularmente, porque tiene de llamativo, de que la idea fue de dos concejales del Ayuntamiento hispalense de origen vasco. Fueron dos vascos, por tanto, los creadores de la Feria de Sevilla. Eso sí, estos dos concejales vascos lo que plantean es, por un lado, una feria de ganado, por tanto de tráfico mercantil, con independencia que tuviera una parte lúdica, pero el eje y el núcleo era precisamente mercantil y comercial. La feria. La feria, efectivamente, el nombre.
Y como eran absolutamente desconocedores de la idiosincrasia de esta ciudad, pues buscaron un sitio que en aquel momento era a las afueras de la ciudad, el Prado de San Sebastián, donde desde mitades del siglo XIX la feria se estuvo celebrando hasta el año 1973, que se cambió ya al recinto de la feria. Pero desde mitad del XIX hasta el año 1973 se estuvo celebrando en los Remedios, en el Prado de San Sebastián. Bueno, pues el Prado de San Sebastián tenía sobre sí un problema, y es que había sido el quemadero de la Inquisición. Y durante siglos la ceremonia de ejecución de la Inquisición tenían y tuvieron en la ciudad de Sevilla dos puntos fundamentales. Cuando querían o se deseaba que el acto de ejecución fuera especialmente llamativo, como para que la gente aprendiera, o eran figuras de un cierto renombre las ejecutadas, normalmente quemadas, se hacían en lo que hoy es la Plaza de San Francisco, en la trasera del Ayuntamiento, donde estaba además el Palacio de Justicia, que hoy es sede de la Caixa, la antigua Caja Sol, y estaba también la cárcel, que también es hoy día propiedad de la Caixa, antigua Caja Sol. Y era en la Plaza de San Francisco donde se realizaban el quemadero de la Inquisición, insisto, para gente notable o para momentos en los que se quería que eso fuera especialmente llamativo. Pero para el día a día, que durante bastante tiempo parece que fue bastante intenso, para el día a día, para figuras menos importantes, etc., se utilizaba el Prado de San Sebastián. Y allí se quemó muchísima gente. Y debido a ello, en la historia de la ciudad, la gente tenía presente que aquello era el quemadero de la Inquisición. Eso ya dejó de ser el quemadero de la Inquisición en el siglo XIX, pero estos concejales pensaron en ese terreno para ubicar la feria. Y claro, la ciudad se resistió. Nosotros ir allí a un sitio donde se ha quemado a la gente se veía como una cosa estrafalaria. Y de hecho, el primer día de inauguración de la feria fue un absoluto fracaso. Nadie fue, ni para hacer tráfico mercantil ni de ninguna otra forma. Pero fue cuestión de 48 horas. La feria empezó teniendo un formato temporal parecido al actual, casi de una semana. A las 48 horas, por razones que nunca han sido bien descritas, pero que entiendo que casan con lo que Juan ha comentado, la gente empezó a ver en esa amenaza, entre comillas, una oportunidad. Una oportunidad de que, bueno, pues esa sociedad agraria, Sevilla era una ciudad puramente agraria a mitad del siglo, lo ha sido casi hasta 1960, lo era a mitad del siglo XIX, encontró ahí un punto donde salir, donde pasarlo bien, donde divertirse, y encontró un punto de encuentro. Y claramente desde el principio eso marcó a la Feria de Abril, hasta el punto que ya muy pronto el contenido mercantil, bueno, se mantuvo, pero el que fue primordial fue el contenido lúdico, ¿no? que el que absolutamente prima y existe en nuestros días. La feria ha ido prácticamente increciendo siempre. La evolución económica, es verdad que cuando uno la analiza, ha influido en el número de casetas, ha influido en el número de socios de las casetas, pero hace ya bastante tiempo que en la ciudad es un fenómeno totalmente masivo. Se ponen, para que os hagáis una idea, 1048 casetas, que son las que caben en el recinto ferial. De esas 1048 casetas después hay una lista de espera. Esa lista de espera nunca ha bajado de 400 o 500. Y en el último año que yo estuve en el Ayuntamiento de Sevilla, se acercaba casi a las 700. De hecho, en el Plan de Ordenación Urbanística de la ciudad se diseñó un nuevo emplazamiento de la feria, que ha quedado paralizado por todos los temas de crisis urbanística, etc., para trasplantarla al Charco de la Pava, poniendo el Charco de la Pava como recinto y la parte de la calle del Infierno, en la parte de enfrente del río, en lo que es el polígono del Manchón, aquí en el Aljarafe. Vamos, prácticamente nos estamos rodando este programa, con el objetivo además de que el propio Aljarafe, que visita la Feria de Sevilla tremendamente, tuviera en la calle del Infierno, en la parte del Aljarafe, y después un puente nuevo, peatonal, o más de un puente que uniera lo que es el recinto ferial de casetas, etc., con lo que es la calle del Infierno. Pero claro, eso con un problema de gestión, y era que no se podía nunca poner el número de casetas realmente demandadas, porque eso conllevaría se hizo un estudio al respecto, estando yo en el Ayuntamiento, la necesidad de poner líneas urbanas dentro de la feria. Hoy ya andar desde la calle del Infierno hasta la parte, por ejemplo, del Club Náutico, donde hay casetas, eso es un recorrido importante. Recorrido que además se complica por la bulla y por la gente, y en los paseos de caballo y los paseos de coche de caballo muchísimo más. Y la propuesta fue hacer una especie de línea circular, semejante a lo que se hizo en la Expo 92. No sé si recordaréis que en la Exposición Universal había un circular que recorría la Expo por su límite exterior. Algo de eso se pensó también
para la Feria de Sevilla. Entonces es un problema de gestión por la aglomeración tan importante que hay. No es broma de que hay momentos concretos en el que hay más de 1 millón de personas en un recinto ferial que no tiene más de 400.000 metros cuadrados y llegan a acumularse ese gentío tan tremendo. Y desde luego tiene también una dimensión económica. Es ligeramente inferior a la Semana Santa, creo recordar que estaba en el 2 o 2,2, y me llamó la atención siempre que entre la Semana Santa y la Feria de Sevilla suponían el 6% del PIB de la ciudad. Oye, que el 6% del Producto Interior Bruto de un territorio es algo muy importante, ¿no? Y en el caso de una ciudad como Sevilla lo mueve la Semana Santa y la Feria. Y hay un elemento que para la ciudad también ha sido muy importante la Feria, ¿no? Que es el tema de imagen. Es lo más conocido. Bueno, yo he viajado mucho fuera, vosotros también, y intelectualizándolo más o menos, la imagen de Sevilla fundamentalmente va unido a la feria. Y ya no solamente la imagen de Sevilla, sino que el contenido estético, fundamentalmente del traje de sevillano, se ha convertido en el referente folclórico de España a nivel internacional. Es decir, si uno piensa en Alemania, pongamos por caso, y no sé, yo en mi ignorancia acerca de Alemania, se me puede venir a la cabeza la feria de la cerveza de Múnich, y a los señores estos con tirantes y pantalones cortitos llevando una jarra de cerveza enorme, lo primero que se me vino a la cabeza desde el punto de vista folclórico, esa es la imagen que prima, la imagen de la mujer vestida de sevillana, que algunos hablan del traje español, pero no, evidentemente cada territorio tiene su traje típico, y este es el de la ciudad de Sevilla, y le ha aportado mucho, ¿no? La Feria de Abril a la ciudad de Sevilla le ha aportado muchísimo, y evidentemente eso es diversión, ahí no tenemos ya, no hay otra lectura, eso es diversión hasta unos extremos que las personas que vienen de fuera no podrán quizás conocer, ¿no? Pero que tú y yo hemos conocido seguro, no sé si es igual, y es que hay todo un mundo, ¿sí? Hay todo un mundo, y en las casetas que son particulares, que son muchísimas, en muchas de ellas, incluso a veces sin saberlo los socios y sobre todo sin saberlo a las socias, hay un trasfondo al final de la caseta, y al final de la caseta pues entran las parejas y tienen su sitio como para poder desplegar su sexualidad con toda libertad después de haber bailado y bebido y divertido como se hace en la feria, y eso lo hemos vivido, como yo de joven lo he vivido muchas veces, y es una realidad, es una realidad. La feria como fenómeno de masas es un poco lo que me interesa, es un poco lo más trascendente, ¿no? La necesidad que tenemos las personas que no hemos encontrado otra realidad, digamos, que te llene más que tener esas expresiones externas para ir de alguna forma, no sé si la palabra apropiada, soportar la esclavitud que supone ir a trabajar todos los días, pero pensando en la feria. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en banca, había gente que pedía dinero para la feria o para el rocío, que pide dinero, se endeuda para hacer eso, ¿no? Y la forma de vestir, que decía antes, ¿no? Yo vestido de corbata, igual que tú, muchísimos años, igual que vosotros, ¿no? Y aquí en la Feria de Abril se viste con corbata, traje y corbata, los hombres que acompañan a las mujeres gitanas, ¿no? Y en Granada, por ejemplo, no. Yo cuando estuve en Granada trabajando en el banco, no, yo iba, quedé ahí con un grupo de amigos en la Feria de Granada, y el único que iba con corbata era yo, y con traje. Y entonces allí igual, hay caseta de socios, y entonces llegaba yo a la puerta de una caseta y decía... que eras el representante, claro, de cerveza. y yo decía, no, cerveza no, que era un socio y un socio principal. Hombre, yo la pinta que tengo no es representante de cerveza. No, tío, que el director de la... No, pero que de verdad me pasaba, ¿no? Llegaba a la caseta de Granada y el único que iba con corbata del grupo era yo. Yo decía, buenas noches, y decían, buenas noches. Y yo decía, sin conocer a nadie, digo, todos estos señores vienen conmigo. Ah, muy bien, buenas noches. Y pasaba. Aquí eso no, aquí te exigen pagar como socio y tal, ¿no? Es lo que significa de representar, no sé, de imagen externa, es lo que me refiero, ¿no? Cuando de verdad los que buscamos un camino de conciencia, que estamos en otro sitio, ya por lo menos hace también años, y gracias a mi mujer, yo iba como ellas, mi hija también, mi mujer se hacía el traje flamenca y mi hija se hacía el traje flamenca y tal. Y hace 2 años que mi mujer dijo, mira, si no quieres, digo, muchísimas gracias, pero era ella, ¿no? Yo iba por ella. Bueno, ha pasado otro tema que está... Sí, claro. Que con el tema de la corbata me la has recordado y creo que puede ser interesante, ¿no? Para completar lo que estamos comentando acerca de la feria. Y a mí me pasa como a Juan, que él hablaba de que en Semana Santa te pilla en medio, yo vivo al lado de la feria, yo bajo del portal y estoy en la feria. No obstante, hace ya bastante tiempo que no la piso, más allá de que la tengo que pisar porque vivo en ella, y me limito ya a la cena del pescadito, ¿no? La noche del alumbrado, el lunes por la noche, a la caseta de la familia, un momento de encuentro familiar y ya está. Y el resto del tiempo, si me quedo en Sevilla, no la piso y normalmente intento pasar por lo menos varios días distintos porque la presión de la feria, viviendo algo de la feria, para mí por lo menos es muy fuerte.
Hay sin embargo mucha gente que disfruta en la feria, que se pasa, que además la caseta se convierte en referencia. Sí, sí. He empezado ya a recibir mensajes, o espero Sí, en sí. mi caseta, y eso es un dineral. Sí. Y hay personas que efectivamente no tienen el más mínimo problema, que se divierten, lo pasan bien y asunto solucionado. Pero a lo que iba, el tema de la corbata. Recuerdo que este comentario me lo hizo, yo no había caído en ello, me lo hizo un amigo de Pamplona, que estuvo aquí hace ya bastantes años pasando una feria. Yo no estuve con él curiosamente en la feria, fue a posteriori cuando estuvimos conversando al respecto. Dice, mira, ¿tú te has dado cuenta de una cosa? Dice, tú no conoces los Sanfermines porque no has estado nunca en los Sanfermines, ¿verdad? Nunca has estado en los Sanfermines, pero sabes lo que son los Sanfermines. Dice, ¿tú has analizado la diferencia antropológica entre ambas festividades? Digo, ¿a qué te refieres? Dice, mira, los Sanfermines, lo que hace la gente es que todo el mundo se viste como personas del pueblo. Todo el mundo. El trajecito blanco es simplemente una blusa, un pantalón, bien, que por tema estético y de tradición es blanco, y un pañuelo. Punto. Y todo el mundo se viste de esa manera. Es decir, hay una uniformidad hacia abajo en clase social. Y la persona que va todo el día con corbata en los Sanfermines se quita la corbata y empieza a andar como Tomás en una indumentaria absolutamente simple y absolutamente sencilla. Dice, a mí lo que me sorprendió en la Feria de Sevilla es que allí sucede todo lo contrario. Dice, yo he visto allí a personas que se le notaba que por su estrato social no eran de corbata y chaqueta en su actividad laboral, y sin embargo iba todo el mundo con chaqueta y corbata. Las mujeres sumamente arregladas, las que no iban con el traje de sevillana, sumamente arregladas. Y es verdad, digo yo, es cierto. Y también eso me remontó al origen agrario del que estamos hablando. Porque mientras que, dicho de alguna forma, en una sociedad que dejó de ser agraria hace mucho tiempo, como es la vasca y la navarra, no hay un efecto de emulación del de abajo hacia el de arriba. Es decir, la gente no quiere parecerse al señorito, porque eso desapareció allí hace ya mucho tiempo. Sin embargo, aquí, que ha sido una sociedad agraria hasta los años 60, eso está presente. Está presente en la Feria de Sevilla el deseo del de abajo de parecerse al de arriba, y la gente se viste como señorito. Y dentro de los préstamos que tú comentas que la gente pide, y que es verdad, la gente pide para alquilar un caballo y para alquilar un coche de caballo. Personas que no tienen acceso a eso, y sin embargo para la feria intentan simular ese estatus social. Y me llamó mucho la atención la reflexión que me hizo esta persona haciendo la comparación de los Sanfermines y los de la feria, y es por lo que me he permitido interrumpirte. Sí. No, yo he terminado, pero que sí, que es curioso, ¿eh? La gente, y en Semana Santa pasa igual. En Semana Santa la gente se arregla muchísimo. La gente, las personas, pero desde los niños. Los niños, tú ves un niño chico vestido con corbata y con... Pero es que en feria es para subirte en un caballo, Sí, y para hacer las poses que hace el señorito por el campo. Es que antropológicamente es muy curioso. Sí, es interesante. Sí. Bueno, ha pasado un tema que es nuevo, que llevamos nada más que 4 meses hablando de él. Y lo que te rondaré, Morena. Pero ya se acaba en nuestra... Hablaremos del mismo, pero desde otro punto de vista. Ya hay elecciones o no hay elecciones, ¿no? Que es un poco lo que está pasando en España, que de verdad que llevamos 4 meses sin o gobierno en funciones, ¿no? No, 4 meses. Diciembre, enero. Bueno, claro, un mes antes, 5 meses. Bueno, la pregunta mía de todos los meses es lo siguiente: ¿habrá acuerdo por fin para llegar? Y la próxima vez que nos reunamos ya tendremos la respuesta, porque vamos haciendo. Pero surge aquí otro tema. ¿Son necesarios los partidos políticos? Hemos hablado también del tema, pero viene a colación, ¿no? Porque todo eso que se ha hablado, y los partidos políticos con sus programas, que después no cumple ninguno lo cumple, no lo podemos cumplir. Ahora aquí, como los partidos políticos, cada uno, si forma gobierno, porque cada uno cede, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto son necesarios los partidos políticos si al final lo que hay que hacer es llegar a acuerdos, ¿no? Digamos, ¿no? Hombre, tú lo que estás preguntando es otra cosa. Es si es necesaria la democracia representativa. Porque si es necesaria la democracia representativa, entonces hace falta representantes. Y se supone que los representantes van a ser mejores representantes. ¿Hasta qué punto? No, pregunto. O sea, digo, en la medida en que estén más o menos organizados. Otra cosa es que la democracia representativa se traduzca solo en la presencia de organizaciones de representantes y que no pueda haberlos, digamos, al margen de los partidos. O sea, que la democracia representativa sea exclusivamente partidocrática.
que sería otra cuestión. Entonces yo creo que hay que distinguir eso, porque nos puede llevarse una conversación a dinámicas perversas, ¿no? Yo creo que el problema no son los partidos políticos si entendemos a los partidos políticos como organización, como coalición de representantes. No le veo problema y creo que son necesarios y creo que de esa manera los representantes son más efectivos puesto que pueden multiplicar su capacidad de trabajo, su efectividad. El problema lo veo en el paso previo. Yo no tengo la menor duda de que la democracia representativa es imprescindible porque una sociedad mínimamente compleja, necesita resolver cuestiones que sería dificilísimo, por no decir que imposible, resolver por una vía puramente asamblearia, pero al mismo tiempo creo que la democracia representativa o la representación como expresión de la democracia es insuficiente, porque la representación que acabo de señalar y que me ratifico en que considero que es fundamental en una sociedad mínimamente compleja, debe ir acompañada de estructuras de vida democrática que no solamente lleven a la delegación de mi preferencia en unos representantes y sobre todo organizado de una manera muy periódica y con trabas constantes. Yo creo que la democracia representativa, para que sea auténtica democracia, necesita también expresiones, extensiones de la democracia que garanticen, que faciliten, que potencien el conocimiento, la igualdad de oportunidades y de lo que llamaría Amartya Sen vectores o capacidades de realización y, materialmente hablando, espacios de diálogo, de debate y sobre todo de control. Es decir, que la democracia representativa la estamos viviendo como un mecanismo de ida y muy difícilmente de vuelta. Entonces, planteado así, yo creo que el problema no son los partidos, porque si, creo yo, hubiera condiciones como las que acabo de señalar, los partidos necesariamente serían de otra manera, puesto que estarían conviviendo constantemente con una sociedad conocedora, informada, que delibera, que participa y que controla. Y por lo tanto, entonces, los partidos serían otra cosa. La perversión que estamos viendo de los partidos en nuestra democracia, no actual, porque ya muchos politólogos analizaron lo que eran los partidos y Wilson creo que quizás que con más contundencia decía que era inevitable que los partidos tal como los conocíamos en la democracia, tal como los conocíamos, terminen siendo estructuras oligárquicas, claro, sin ausencia de ese entorno que yo he señalado antes, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es, como digo, los partidos, sino que es que nuestras democracias, como se decía en el 15M, ¿no? Lo llaman democracia y no lo es. Es decir, es que esto no puede ser la democracia, ¿no? He estado estos días, por razones que no vienen al caso, he tenido que mirar unos informes y unos estudios sobre propiedad de los medios de comunicación en España y precisamente hoy se ha informado de que la Unión Europea, bueno, no hoy, lo he leído hoy, pero que la Unión Europea, creo que no lo he leído, por cierto, en ningún periódico, en ningún medio, advierte a España sobre el riesgo que tiene la pluralidad en los medios de comunicación, ¿no? Claro,
siendo así, pues lo que ocurre es que la democracia representativa es muy poco representativa y está escasísimamente bajo control, y eso hace que los partidos en ese medio ambiente terminan siendo lo que son, o lo que algunos más que otros son. ¿Y habrá acuerdo? Hombre, esta mañana hablaba yo con un colega economista y decía, claro, aquí el problema es que esto es una típica situación de teoría de los juegos desenvuelta por gente que no parece que haya hecho muchas lecturas de teoría de los juegos. Porque, a ver, yo me voy a mojar, ¿no? Porque estamos aquí Sí, para mojar. Mi idea, desde hace días, es que ni a Ciudadanos, bueno, contemplo al PP como un jugador en estos momentos pasivo por la amenaza que tiene, y en estos momentos al PP no puede entrar en el juego salvo un cataclismo y su mejor baza son las nuevas elecciones. Por eso ha hecho inteligentemente un mutis. Mi análisis, si me preguntas con qué fundamento, pues sí, no lo sé bien, ¿no? Es que ni a Ciudadanos ni a Podemos les interesa, no quieren gobernar, ni les interesan nuevas elecciones. A Ciudadanos no le interesa gobernar porque gobernar en el próximo gobierno, valga la expresión, es un marrón que no es de gusto de ningún partido. Y no le interesan las elecciones porque hoy, en unas elecciones que se convocaran ya, a lo más que podría aspirar, salvo un cataclismo cósmico que no se va a producir, sería ser el segundo. Y hay que reconocer que Rivera, que sea lo que sea, es un jugador de fondo. O sea, yo creo que estratégicamente su juego es que ni le interesa gobernar ni le interesa que haya elecciones. Creo que Podemos exactamente igual. Podemos no quiere gobernar. Si quisiera gobernar no hubiera actuado como ha actuado, porque el próximo gobierno que tenga que gobernar tendrá que tomar decisiones que serían el estado de Podemos. No quiere gobernar, no le interesa gobernar, y creo que al principio, inmediatamente después del 20D, le hubiera interesado ir a unas nuevas elecciones, pero es evidente que ha gestionado tan mal esta coyuntura que ni siquiera en la mala cabeza que creo que tienen sus analistas se le puede ocurrir pensar que le conviene ir a unas elecciones porque tendrían un fracaso estrepitoso. Por lo tanto, tampoco le interesa gobernar ni le interesa ir a elecciones. Creo que el papel de Compromís, de Izquierda Unida, en este momento lo podemos dejar de lado, y luego tenemos al Partido Socialista, al que teóricamente se le podría aplicar lo mismo que a estos dos, salvo con la diferencia de que en estos momentos tiene a su cabeza a Pedro Sánchez, que si no llega a ser presidente del gobierno le quedan 15 días de dirigente político. Entonces, lo que yo creo que se va a articular es una situación de facto en la que Ciudadanos y Podemos, ahora veremos a ver cómo de mal lo hacen, no creo que lo vayan a gestionar bien, cómo de menos mal o de más mal lo gestionan, se desentienden de la situación y dejan que el Partido Socialista se haga cargo de esto. Yo vaticino, mi idea es que yo creo que va a haber un gobierno de Pedro Sánchez con muy poca presencia de su propio partido, con personas allegadas, independientes y tal, que Ciudadanos, Podemos puedan más o menos tal, y con un plan con un programa que más o menos haya tenido el acuerdo de los dos. Y ahora la adenda. Yo creo que eso sería una buena solución. Yo creo que en estos momentos la situación es tan inestable y las consecuencias del Partido Popular tan nefastas, o sea, si la Unión Europea lo quiere, mañana está exigiendo a España un recorte de 25.000 millones de euros. Es imposible hacerle frente. O sea, eso podría
llevar a una catástrofe o no sé dónde. Entonces, hace falta sentarse con la Unión Europea. Y claro, eso también lo teme la Unión Europea, porque es un precedente. Y esa es la otra parte. Y hay que sentarse con la Unión Europea y decirle, mira, aquí no se puede. Entonces, esto hay que hacerlo de otra manera. Claro, aparentemente un gobierno solo del PSOE es muy débil, pero si ese gobierno tiene apoyo parlamentario, es lo que el otro día Pedro Sánchez inteligentemente lo denominó gobierno parlamentario, pues resulta que solo esa fórmula de gobierno podría concitar un apoyo parlamentario a la hora de negociar con Europa, que hasta incluso podría alcanzar al propio Partido Popular. Porque al fin y al cabo, al Partido Popular, como partido que va a tener que estar en la carrera después de 1 año o 2 años, que es lo que duraría este gobierno, pues también le interesa que esto se resuelva de la mejor medida posible. Y si además de eso, ese gobierno logra, como dicen en América Latina, en el Caribe, empatar un poco al resto de los partidos y hacer algunas reformas de regeneración democrática en la ley electoral, en los medios públicos, en el salvamento de las personas, pues yo creo que dentro de la situación en la que se está, podría ser una solución como un second best, ¿no? Un segundo mejor, una solución de compromiso bastante aceptable. No quiero decir que esa sea mi preferencia, evidentemente no lo es, pero en estos momentos creo que es lo más posible que pase. Razonable. Recuperando las dos partes, ¿no? La parte primera que ha analizado Juan y que planteaba Enrique de democracia representativa. Sí, yo quisiera, más que de democracia representativa, lo que quise decir, yo cuando escucho los programas políticos de los potenciales, a mí me gustan todos. Me gustaba Obama, lo dije aquí en otro programa, me gusta el de Rajoy, me gustan todos lo que dicen, después lo que hacen no tiene nada que ver. Entonces, si todos buscamos el bien de todos, ¿para qué partidos políticos? Vamos a buscar el bien de todos y alguien que gestione ese bien de todos. Todos tenemos que estar de acuerdo en que hay un bien general. Vamos a proteger ese bien general entre todos en vez de dividirnos en partidos, ¿no? Es un poco la reflexión sobre mi pregunta, ¿no? Y el otro es qué sentir, ¿no? Un poco las dos grandes reflexiones. En el análisis que Juan ha hecho con relación al primer asunto, no voy a repetirlo, a mí me gusta llamarlo el efecto Jíbaro. Es decir, cómo la democracia se puede actuar sobre ella para empequeñecerla, para reducirla, lo cual no significa que eso que quede reducido no sea democrático, pero evidentemente sí es un empequeñecimiento, ¿no?, de ese efecto Jíbaro de la democracia, que es constreñir a lo representativo y al papel de los políticos, elecciones, etcétera, etcétera, lo que es el juego democrático. Yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente entiende y de corazón siente que la democracia es algo mucho más amplio, que la participación ciudadana tiene que producirse en ámbitos que no solamente el votar periódicamente en los procesos electorales, que hay instrumentos que están incluso establecidos constitucionalmente como el referéndum, que son instrumentos que a todos los ámbitos, no solamente el estatal, sino también bajando incluso a los municipios, son instrumentos que tienen un juego muy importante que no se utiliza absolutamente nunca, que se teme incluso de esta estructura de partidos políticos, y todo eso lo que conlleva es simplemente el reduccionismo democrático a través de este efecto Jíbaro. Y una vez que se produce el efecto Jíbaro, lo ha comentado Juan y estoy de acuerdo con él, las estructuras de partidos dentro de esa hibridización de la democracia tienden a pervertirse, tienden a hacerse endogámicas, tienden a tener intereses propios en lugar de que prevalezcan los intereses generales, empiezan a aparecer élites dentro de los partidos políticos y las élites también tienen sus propios intereses, y finalmente se produce una clara vulneración de la Constitución, en cuanto a que, me gusta recordar cuando se analiza este asunto, de que el artículo 6, si mi memoria no falla, del texto constitucional de la Constitución Española, habla de los partidos políticos y dice que su organización y funcionamiento deben ser democráticos, cosa que evidentemente no es, bajo ningún concepto. Y además no lo es en ninguno, que es lo más curioso, es decir, no, ahí los partidos no se pueden tirar ni siquiera el zapato uno al otro, porque es que son todos exactamente igual. De una forma o de otra, todos han vulnerado, ¿no?, lo que son sistemas democráticos interiores.
De hecho, solamente se utiliza alguna fórmula democrática de elección de líderes, de candidatos, cuando le interesa al que está. Es decir, cuando al que está le interesa fortalecerse, entonces lo utiliza. Pero en las demás circunstancias, bajo ningún concepto. Y la perversión del funcionamiento de los partidos es tal que, por ejemplo, el Partido Socialista, que durante un tiempo empezó a utilizar el tema de primarias, bueno, pues lo que era simplemente un juego interno dentro de la organización no tuvo capacidad como para aguantar lo que es esa tensión. Yo me acuerdo de las elecciones primarias entre Almunia y Borrell para ser presidente, para ser candidato a la presidencia del gobierno, y cómo eso destrozó internamente al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque no tiene las hechuras, no tiene la estructura, no tiene la consistencia como para que la democracia real funcione internamente. En definitiva, de lo que se trata es de ampliar nuevamente, es decir, de recuperar lo que es la democracia de verdad. Y a partir de ahí, sí es verdad que hay medidas legales que no se están utilizando para que ese efecto activador se produzca lo menos posible. Por ejemplo, la configuración de las listas electorales. Yo siempre he defendido, fundamentalmente en el ámbito local, me parece que es una evidencia absoluta, las listas abiertas. Es la forma normal. Claro, lo que ocurre es que los partidos políticos, eso de que tú, teniendo distintas candidaturas, puedes elegir a uno de A, a uno de B y a uno de C, eso va contra la lógica que estamos comentando, que ya prevalecen los partidos políticos, ¿no? Pero es cierto que lo que se ha producido es una civilización de la democracia y que lo que una sociedad, vamos a llamarle normal, lo que tendría es que tener una consistencia democrática que fuera mucho más allá de la democracia puramente, que ya no es tanto ya representativa, sino que es casi partitocracia debido a la abducción que los partidos políticos, por todo lo que he comentado, han hecho de la democracia representativa. Y eso además no solamente ocurre en España, eso ocurre en todos sitios. En algunos países más y en algunos países menos. A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la fórmula, si a nivel local, a nivel de elecciones municipales, las listas abiertas tienen una funcionalidad y tienen una operatividad, a mi juicio, innegable. Cuando hablamos de elecciones ya de nivel estatal, ya no solamente la separación, cosa imposible en España, ¿no?, por el régimen que tenemos, entre la jefatura de Estado y la presidencia de gobierno, que eso alienta también el funcionamiento de la democracia. Lo analizamos en un programa anterior, eso posibilita incluso que haya un color político en la jefatura de Estado y un color político distinto en la presidencia del gobierno, y eso, en lugar de llevar a la confrontación, enseña al diálogo y va creando una cultura de diálogo en la sociedad. Aparte de eso, yo soy firmemente partidario de las circunscripciones más pequeñas, de las circunscripciones grandes como existen en España, y además muy desvirtuadas en cuanto al número de diputados por habitante en función del tamaño de la circunscripción. Yo creo que ellos desvirtúan mucho y provoca finalmente anomalías como que 927.000 votos tengan 2 diputados, en el caso de Izquierda Unida. Sí. Las circunscripciones pequeñas, el mejor modelo es el británico. Y ese modelo tiene una ventaja, y es que el elegido no rinde cuentas al partido, rinde cuentas a lo que los han elegido. Y al tratarse de circunscripciones de 100.000, 150.000, 200.000 personas, ahí hay una referencia continua. El elegido es uno por esa circunscripción. Se presentan varios, pero es uno. Son varios partidos, coaliciones independientes, pero finalmente es uno. Y ese uno a quien tiene que rendirle cuenta es a esos 100.000, 200.000 o 150.000. Y en la Cámara de Representantes, en el Parlamento británico, lo hemos visto con mucha frecuencia, cómo los diputados pueden hacer caer al presidente del gobierno de su partido como consecuencia que no están de acuerdo. Y no están de acuerdo, ¿por qué? Porque lo que le están imponiendo desde el gobierno no casa con lo que le está diciendo la gente, gracias a los cuales están sentados en el Parlamento. Y claro, a partir de ahí, ante la disyuntiva, que hago caso a mi partido que me está diciendo A, o tengo que hacer caso a mis electores, que son en definitiva los que me van a volver a sentar o no. En el caso de nuestro modelo, el que sienta o deja de sentar es el partido, el que te pone o no te pone en las listas es el partido, y eso ya queda diluido por completo y la gente no vota directamente a su representante. En fin, creo que hay mecanismos, no digo que esto sea la panacea ni mucho menos, pero que hay mecanismos como para poder jugar. Y alguna vez le oí a un analista político decir, además, lo más importante es que cuando hay unas reglas del juego se cambien periódicamente, para que las estructuras partidarias no puedan, de alguna forma, abducir a eso y acomodarse y volver a monopolizar el funcionamiento. Y que es bueno, es que, mira, lo que tú dices de lista abierta vale, pero un tiempo. Lo que tú dices de distribuciones pequeñas vale, pero un tiempo. Después grande y después otra vez pequeña. Vamos a probar otras cosas. No, sobre todo para evitar el anquilosamiento, que es precisamente el caldo de cultivo para que estas organizaciones terminen cerrándose y siendo tan cerradas como son actualmente. Sí. Y con relación a qué va a pasar. Bueno, pues yo por hacer aquí una pequeña apuesta,
voy a apostar a que no se forma, No. a que no hay gobierno, a que no se elige presidente del gobierno y por tanto vamos a una nueva elección. Y coincido radicalmente cuando Juan ha estado diciendo esta es la posición de Ciudadanos, esta es la posición de Podemos, esta es la posición del PP, esta es la posición del PSOE, coincido radicalmente. Lo que entiendo por la experiencia de estos últimos meses, tú también lo has expresado. Sí, yo también. Es que no va a haber capacidad de gestión. Es verdad que tú pones los intereses, o sea, cogemos el folio, la teoría de los juegos es esa. Es esa. Ahora, los jugadores que no saben teoría de los juegos hacen lo que ha estado haciendo Podemos y lo que ayer hizo Ciudadanos, ¿no? Que cuando está la cosa a punto, sale con lo que ha salido, ¿no? Es fuerte, fuerte. O sea, que yo coincido por completo con Sí, yo creo que en el fondo coincido igual contigo también. Pero no están mostrando una capacidad de gestión que lleven a ese producto final, sino que parece que al final, aunque ninguno quiera, se va a producir a lo que ninguno interesa, ¿no? Curiosamente. Nuevas elecciones. La próxima reunión que Es tengamos... posible porque, ya por terminar quizás esto, porque de nuevas elecciones, por orden, a quien más le interesa es al PP y en segundo lugar a Ciudadanos. Entonces Ciudadanos tiene prima por reventar, o sea, puede jugar a reventar, le puede interesar, ¿no? O por lo menos porque va a salir de segundo. Lo que pasa es que no se sabe lo que pasaría en una nueva selección. Entonces es difícil, muy difícil. El tiempo lo dirá. Un tema que quiero tratar, aunque nos alarguemos un poquito, porque está ahora muy de boga y también lo hemos tratado aquí otras veces, pero ha salido ya, que son los papeles de Panamá. Y me gustaría primero que comentarais, porque la mayoría de la gente no sabe que es una sociedad offshore. Pues... Y comentar todo lo que está pasando, que ya ha dimitido el primer ministro, están saliendo, cada día salen gente muy conocida y de todos los ámbitos, de la realeza, del deporte, de las letras, del premio Nobel que se escapa por unos días, que tiene información privilegiada, dice quítate esto que vas, no sé si tendrá o no, pero es muy significativo, lo hemos comentado aquí muchas veces, cómo se está permitiendo todo eso y cómo yo creo que más tarde o más pronto, no lo sé, se va a saber todo. Lo primero que yo creo que es importante que la gente sepa, y esta es una prueba de que Enrique no nos dice antes de grabar esta tertulia las preguntas. Pero porque te hubiera traído un documento que he tenido esta mañana en la mano. Espérate, pero es importante. Os garantizo que esto yo lo veo en las noticias. Y hoy digo a mi mujer, tengo que ver las noticias. Este mediodía, en vez de dormir la siesta, que lo comentaba antes de empezar, me he puesto, digo, ¿qué noticias hay en el mundo para comentaros? O sea, no es que no estén preparadas, es que yo tampoco las sé antes, las hago en la tarde. Pues mira, por si alguien no, bueno, te iba a decir, por si alguien no se está viendo, bueno, que no ve mucho. Nosotros lo hacemos porque nos apetece y nos ve. Hay muchas páginas, ¿no? Si uno pone en Google paraísos fiscales, aparte de páginas informativas, de análisis, críticas y tal, se va a encontrar con páginas en donde le ofrecen operar en paraísos fiscales. Sí. Yo creo que puedo decir una de ellas, porque es pública, está en lo que tú quieras. Pues se llama www.paraísos-fiscales.info. Si entras en esa página, pues es de unos profesionales cuyo servicio consiste en hacer todo lo que sea necesario para que quien tenga interés utilice ese tipo de empresa. Digo esto porque lo primero que la gente tiene que saber es que esas empresas o lo que ocurre en los paraísos fiscales es legal. Otra cosa es que con esa legalidad puedes cometer ilegalidades, pero una ilegalidad la puedes cometer también aquí. Pero una empresa offshore o una tarjeta offshore o una fundación offshore es legal. ¿Y en qué consiste? Pues en esas páginas te lo dicen muy claramente. Esto es una empresa que tú creas. En esto se llama paraíso fiscal, que lo llaman aquí paraíso fiscal porque técnicamente ya no se llama paraíso fiscal, ahora después lo podemos comentar, en la cual en aquel país, en aquel territorio, pues prácticamente no hay impuestos, no hay transparencia, no te obligan
lo que normalmente suelen obligar las leyes mercantiles cuando tú creas una sociedad, un determinado capital, un número de socios, que haya reuniones cada X tiempo, que lleven libros, nada de eso te lo piden. Y por lo tanto tú puedes operar con una libertad absoluta. ¿Y para qué sirven? Pues he leído, el ejemplo que cuento es el que te pone en la misma página de esta que he mencionado, ¿no? Y se va a entender muy fácilmente. Tú tienes aquí una empresa y quieres vender pues estas jarritas que la compras en China. Si en China o en cualquier otro país. Si te cuestan 1 euro y tú aquí en España la vendes a 5, entonces, y suponiendo que no tienes más gastos, el impuesto sobre sociedades vas a tener que tributar sobre los 4 euros de beneficio de cada jarra. Si tú creas, siguiendo esta página, porque vale exactamente 2.395, si no recuerdo mal, crear la empresa en Panamá. Si tú creas ahí esa empresa, lo que sencillamente ocurre es que esa empresa tuya en Panamá compra la jarra en China por 1 euro y se la vende a tu empresa en Sevilla a 4,5. Y entonces en España tú tributas por ese medio euro y por lo tanto te ahorras un montón de impuestos. Eso es la utilidad. ¿Has hecho algo ilegal? No. Es sencillamente que los poderosos de este mundo han creado eso, pues para no tener que pagar impuestos aquí. Luego hay otras fórmulas, ¿no? Hay otras fórmulas pero más básicamente eso es como los solitarios, ¿no? Que ya son modalidades de lo mismo. La idea es esa. Además de una empresa como esta que he dicho, pues como acabo de señalar, puedes crear ahí una fundación que puede ser para herencias, para traspaso de capital, para cualquier otra cosa. Puedes contratar allí tarjetas offshore, o sea, una tarjeta en la que tú pones ahí el dinero y la puedes utilizar en cualquier sitio del mundo sin que conste nada más que allí, o incluso pues hasta ofrecen en esas páginas licencias para juego online, ¿no? Que hoy día mueven mucho dinero y que de esa manera se va. Es muy importante entonces que se entienda que hay en relación con los impuestos 2 caminos. Bueno, hay 3. El primero es ser ciudadano y pagar impuestos. El segundo es ciudadana. El segundo es evadir impuestos, ¿no? Cometer un fraude o evadir, que consiste sencillamente en no hacer lo que la ley dice que tienes que hacer. Y otro camino es la elusión, ¿no? Que consiste en aprovecharte de la ley, bien dentro, bien fuera, para no pagar impuestos o para pagar menos. El caso de los paraísos fiscales es el grado ya más sofisticado de elusión, porque significa que es que incluso te coloca fuera de tu sistema fiscal, puesto que la empresa que tú has creado en Panamá ni tan siquiera hay por qué saber que es tuya. Lo que ocurre es que cuando se vio el efecto que todo eso estaba generando y cuando se pudo comprobar que esas empresas y esas tarjetas y esos canales offshore no solamente lo busca alguien que quiere ahorrarse un impuesto, sino un terrorista, un traficante de órganos, de personas, etc., pues entonces dijeron, oye, esto, o cuando se provoca una crisis económica, llega Sarkozy, llegan los líderes, se acabó la época de los paraísos fiscales. ¿Y qué adoptan? Pues que en lugar de paraísos fiscales dicen, no, bueno, el país que firme 12 o 13 convenios ya no se puede considerar que sea paraíso fiscal. Y ocurre, pues, lo que ocurrió con Panamá, con Zapatero. España dejó de considerar a Panamá paraíso fiscal. ¿Para qué? Pues porque Panamá tiene una norma y es que si tú me declaras paraíso fiscal, yo te declaro a ti paraíso fiscal. Y si te declaro paraíso fiscal, una empresa tuya que venga aquí no va a tener la ventaja que tiene si no me lo ha declarado. Y una empresa española conocida, SACIR, iba a hacer negocio en el canal de Panamá y para que hiciera el negocio bien llenito y las carnes prietas, pues entonces el gobierno de Zapatero dejó de considerar a Panamá
un paraíso fiscal, porque la normativa de la OCDE a partir de 2009 se había hecho mucha más liviana. O sea, es como si tenemos una avalancha de ladrones y el gobierno dice voy a acabar con los ladrones. Y lo que hace es decir, a partir de ahora los ladrones no se llaman ladrones, se llaman amigos de los ajenos. Entonces cuando haces la estadística dices, a ver, ¿cuántos ladrones hay? Ninguno. He acabado con el robo. Pero tienes allí a los enemigos de los ajenos haciendo exactamente igual. Esto es lo que hay. Y además con todos los datos poniendo de manifiesto que a pesar de crisis y no crisis, los paraísos fiscales cada vez los fondos que manejan son mayores. Los paraísos fiscales, con el nombre que se le quiera dar, cada vez son mayores, ¿no? Yo leía ahora 5 o 6 meses, ¿no? Una información que hacía referencia, no sé si el Instituto Alemán de Kiev, creo que era la referencia, donde ponía en evidencia que en el año 2007 el cálculo, porque todo es un cálculo aproximado, ¿no?, de lo que pueden ser la acumulación de fondos que se manejan en los paraísos fiscales, estaba en torno, valorado en euros, a los 2 billones de euros. Hay que tener en cuenta que la economía mundial anda por 60 billones de euros, es decir, que 2 billones de euros no es ninguna broma, ¿eh? Y que desde el año 2007 hasta el momento actual se calculaba que se había multiplicado por 3 o por 4. Estamos hablando de entre 6 y 8 billones de euros, lo cual ya significa que ha sobrepasado el 10% de la economía mundial, la que está localizada en esos paraísos fiscales. O sea que es llamativo ya el montante, que es muy elevado, pero es también muy llamativo cómo se ha impulsado enormemente en muy poco tiempo, en prácticamente una década, el enorme incremento que ha tenido. Y para mí, Juan y Enrique, todo esto no es sino más de lo mismo. Es decir, lo hemos analizado ya en este programa con tantas variantes. Sí. Lo analizábamos con estas sociedades, en el último programa fue, ¿no?, sí, estas sociedades que compran cupos para de esa forma, sí, teóricamente proteger el medio ambiente, pero realmente destruir el medio ambiente. Lo hemos analizado en crisis como la de Volkswagen, por caso. Es decir, siempre es lo mismo, es la lógica de un sistema donde lo que se busca es el lucro a través de la especulación y de la forma más rápida posible. Y da igual, se saltan las normas, se hace lo que le dé la gana. Hay una señal, hay una sensación de que la ley no está hecha para ti y que tú puedes saltarlo. Es lo mismo, curiosamente, que le ha pasado a los partidos políticos. Han tratado los partidos políticos dentro de esa endogamia y de ese efecto libres de la democracia han tenido la idea de que ellos están por encima de las normas. Todos los casos de corrupción que estamos conociendo se debe precisamente a eso, a que había una sensación de impunidad en el funcionamiento. Bueno, pues a nivel mundial hay una sensación de impunidad y realmente de la misma forma que están saltando casos de corrupción en el caso de España, los partidos, etc., a nivel mundial permanentemente tenemos noticias con relación a esto. Pero ahí sí hay impunidad, ahí sí hay impunidad. Por mucho que los papeles de Panamá puedan llevar a la idea de que todo va a saltar, da igual que salte o no salte, es decir, los flujos que hay actualmente por la vía de la especulación, los flujos que hay de economía sumergida, los flujos que hay de economía negra son absolutamente bestiales, es conocido sobradamente por los países, pero no hay, yo diría que no hay ni recursos, ni medios, ni interés en ponerle coto. Es un poco a la conclusión que quería llegar, a que estamos llegando. O sea, se está conociendo más cosas, pero no pasa nada. No pasa nada. O sea, al final, lo que intuimos que pasa, lo saben, salen todas las listas, y al final, ¿qué pasa? Pues que a la persona que, lo comentamos en otro programa, que se encuentra una tarjeta y la usa para comprar pañales, comprar ropa, esa va a la cárcel o se mueven. ¿Hasta qué punto toda esta gente va a ocurrir algo con ellos? A ver, estamos tan... Decir que no pasa nada no lo podemos decir. Vale, porque donde no pasa nada es en el cementerio. O sea, también pasan cosas ahí. No, sí que está pasando. Porque, sí. Los tres somos economistas, sí, y hemos visto cómo estos temas que hace 15 años los sacábamos en una conversación, en un artículo, No, lo sabía a tu nivel profesional, nada más, era secreto. Y nadie hablaba de esto, sí, ¿no? O sea, hay una profesora, Nuria Almirón, que hizo un estudio de cómo se informaba en el país en sus primeros 25 años, el periódico progresista, de paraísos fiscales. Es decir, cuántas noticias hablaban de paraísos fiscales. En sus primeros 25 años, solo el 0,7% de las noticias
mencionaron la existencia de paraísos fiscales, siendo un porcentaje tan grande y, curiosamente además, prácticamente nada más que en uno o dos se hizo algún tipo de mención, fue con el BBVA, a la vinculación entre paraísos fiscales y banca. O sea que en las escasísimas noticias de paraísos fiscales, de ninguna manera el lector podía apreciar que se trataba de un instrumento de la banca que constantemente utiliza para ganar más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que se ha conseguido que de eso se hable, que salga, que la gente se indigne, que tome conciencia de ello. Y eso es una energía, a lo mejor todavía mental, que está ahí y que está eclosionando. Es verdad que eso nos va a dar ese escándalo, esa indignación, esa vergüenza, ese terrorismo que supone, porque eso son muertes. Hasta el Papa Francisco lo decía el otro día, esta economía de la especulación mata, y lleva razón. No van a desencadenar una respuesta. Si están ahí los gobernantes. Si es la hermana del jefe de Estado. Si el presidente de la Comisión Europea, Juncker, se le descubrió que había realizado casi 500 convenios con empresas considerando su país, o sea, haciendo que su país actuara como paraíso fiscal. Si cuando los diputados a la vista, o los europarlamentarios a la vista de eso pidieron una comisión de investigación y los socialistas y los populares europeos se opusieron. Y España no mandó ni un solo papel de los que le pidieron esa comisión. No se creó una comisión de investigación, sino otra especie de comité de análisis, o como se llama, algo así, de segundo orden, ¿no? Entonces, es verdad que no se va a dar esa respuesta, pero eso desencadena una energía. Claro que la primera vez que un esclavo sintió dentro de él la convicción de que no quería ser un esclavo, dio el salto. Claro que no se enfrentó a su amo, claro que los demás no le siguieron, pero ahí estaba esa energía, y esa energía es la que cambia el mundo, y la está cambiando hoy día. Bueno, tengo mucho para hablar. Hay un dato al respecto de lo que señala Juan, que se me ha venido ahora a la memoria, ¿no? Porque ha sido esta mañana, ¿no? Por las redes sociales, y me ha llegado otra vez un WhatsApp, para las personas que vean el programa no está en directo, no es ningún secreto, ¿no, Enrique? Lo podemos decir. Es un falso directo, o sea, se emite tal como se graba, correcto, pero... Correcto, entonces lo estamos grabando el día 6 de abril. Sí. Yo desconocía, hoy he leído un WhatsApp donde me dicen que hoy comienza la campaña de la renta, o que a partir de hoy se puede... Sí. Es así, ¿no? Es así. Y lo que se informaba es de una serie de campañas de concienciación tributaria, precisamente desde la perspectiva que estamos analizando. Los ciudadanos pagamos impuestos, los ricos y las multinacionales no pagan impuestos. Pero lo que me ha llamado la atención es que esa campaña no era para que no pagáramos impuestos los ciudadanos, que sería, entre comillas, lo más fácil. Es decir, no, los ciudadanos queremos y estamos dispuestos a pagar impuestos porque es lo lógico que haya un sistema tributario justo, que cada uno contribuya según su capacidad económica, pero la campaña en sí es para alimentar, precisamente para alentar movimientos sociales, para impulsar medidas legislativas que hagan que paguen todo el mundo, de verdad. Y bueno, yo lo que sí entiendo es que esas medidas no se van a poner en marcha, pero en cualquier caso sí es verdad que este tipo de cosas a la sociedad sí la va concienciando, que en última instancia es lo que tú insistes mucho, es decir, tomemos conciencia, claro. Todo empieza por empezar a tomar conciencia. Claro, lo que decía no pasa nada, es que esto lo hemos hablado otras veces, ¿por qué la gente no reacciona? Lo hemos hablado en los programas, ¿no? ¿Por qué la gente no reacciona, no? ¿Por qué sabiendo todo esto no hay una revolución y decir, ¿por qué no hay? Bueno, no hemos hablado otras veces, ¿no? Es un poco, ¿no? Claro que pasan cosas, pero es tan gordo lo que se está sabiendo que no hay una revolución, que es algo más añadido, ¿no? Y eso dice, el que es esclavo, si sabe que es esclavo, se puede, pero el que es esclavo sin saber que es esclavo, porque se cree que es libre, claro, que lo hemos hablado, claro, lo hemos hablado mucho aquí, ¿no? Bueno, yo creo que lo hemos pasado, que es hora de cerrar este tema de actualidad. Tenemos más temas, pero bueno, lo trataremos en próximo programa, y el próximo ya sabremos la incógnita después de 6 meses si al final ha habido acuerdo, tenemos elecciones. Muchísimas gracias a vosotros por compartir y a todos vosotros. Gracias. Gracias.